Mi cuñada nos trató con desprecio sin saber que mi esposo era el inversionista clave que había salvado la empresa familiar de la ruina, y la revelación fue devastadora para ella. Desde fuera mi familia parecía perfecta, reuniones elegantes en casas bien decoradas, risas coordinadas en la mesa y abrazos fingidos al llegar y al irse. Pero detrás de cada brindis con vino caro, había una tensión espesa como niebla. Todo estaba medido, calculado, como si incluso el afecto necesitara aprobación previa. En especial con mi cuñada, Carolina. Carolina siempre fue la joya de la familia, la favorita de mis suegros, la que jamás cometía errores, o al menos, nunca los que no supiera cubrir con una sonrisa encantadora y una excusa estratégica. Desde el momento en que empecé a salir con Gabriel, mi esposo, sentí su mirada sobre mí como un bisturí, analizando, juzgando, desmenuzando. Al principio pensé que exageraba. Que quizá era mi inseguridad la que hacía que interpretara sus silencios como desprecio, sus comentarios como burlas veladas. Pero con el tiempo las señales fueron imposibles de ignorar. Las preguntas pasivo-agresivas en las cenas familiares, ¿y tú trabajas en algo estable o todavía estás con lo de la escritura? Los halagos disfrazados de juicio, qué bueno que a Gabriel no le importe que seas tan diferente. Él siempre fue tan racional. Mi esposo, sin embargo, parecía no notarlo. O quizá no quería verlo. Él llevaba años acostumbrado al teatro de su familia. Había aprendido a sonreír en silencio mientras le clavaban cuchillos por la espalda, y a fingir que no le importaba. Pero a mí sí me importaba. Mucho. Yo venía de un hogar roto, sí, pero auténtico. Mis padres peleaban, pero también lloraban y se abrazaban. Nada se escondía debajo de alfombras de mármol o se sellaba con brindis. Cuando conocí a la familia de Gabriel, quise creer que ese mundo era mejor. Más estable, más ordenado. Tardé en entender que ese orden tenía un precio, el silencio. La complicidad con lo injusto. La exclusión disfrazada de tradición. La tensión con Carolina se intensificó después de nuestro matrimonio. Nunca me lo dijo abiertamente, pero su desaprobación era evidente. Cada vez que hablaba de su hermano, lo hacía como si él aún necesitara su permiso para vivir. No aceptaba que él hubiera elegido una pareja como yo, una escritora independiente sin apellidos conocidos, sin obsesión por el estatus o la imagen. Y sin embargo, Gabriel la adoraba. O al menos la tenía en un pedestal inamovible. Cada vez que intentaba hablar con él sobre su actitud, me decía que era su forma de ser, que ella había pasado por mucho y que seguramente no lo hacía con mala intención. Hasta que empezó a doler. A doler de verdad. Cada reunión familiar se volvió una prueba de resistencia. Nos sentaban lejos, nos hacían sentir como visitantes en una casa donde alguna vez creí que podríamos pertenecer. Carolina hablaba con condescendencia de todo lo que hacíamos, restándole valor a los logros de Gabriel, minimizando los míos, como si su única meta fuera recordarnos que estábamos en un lugar que no era nuestro. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que Gabriel había sido, desde hacía meses, el inversionista silencioso que había salvado la empresa familiar del colapso. Lo había hecho sin alardes, con la intención de proteger a su familia, incluso cuando ellos jamás lo habían tratado con verdadera equidad. Cuando él me lo contó, yo quise gritarlo a los cuatro vientos. Pero él, una vez más, pidió discreción. No lo hago por reconocimiento, me dijo. Lo hago porque no quiero ver a mi padre perder lo que construyó. Yo lo entendía. Y lo admiraba por eso. Pero también me dolía ver cómo se sacrificaba por una familia que nunca lo había valorado del todo. Que lo había tomado por débil solo porque no se vendía como los demás. Carolina, en particular, lo veía como un buen chico pero sin verdadera fuerza. Sin visión. Sin poder. Así que cuando llegó la invitación a la fiesta de compromiso de Carolina, sentí ese nudo habitual en el estómago. Sabía que asistir significaría soportar miradas por encima del hombro, comentarios fuera de lugar, y la ya habitual mesa para los que no cuentan tanto. Pero Gabriel insistió. Vamos. Por última vez. Solo para no darles más motivos. Accedí. Pero algo dentro de mí ya se estaba rompiendo. La noche de esa fiesta, ese escenario de sonrisas plásticas y vestidos elegantes, sería la antesala de un giro inesperado. Carolina, creyéndose triunfante, nos despreció con la seguridad de quien cree que tiene el control.
Pero la verdad estaba a punto de salir a la luz y con ella, se desmoronaría la imagen que tanto había protegido. La traición no siempre se anuncia con gritos o traqueteos violentos. A veces llega con la sonrisa educada de una cuñada en un vestido carísimo, fingiendo hospitalidad mientras te clava el puñal por la espalda frente a todos. La fiesta de compromiso de Carolina era un despliegue de excesos. Luces blancas cálidas colgaban de los árboles, una banda de jazz tocaba en vivo, y el servicio de catering parecía más propio de una gala presidencial que de una celebración familiar. Todo estaba perfectamente coreografiado. Todo menos el respeto. Desde el momento en que llegamos, supe que seríamos relegados. Nos saludaron con rapidez, con una cortesía cortante que no dejaba espacio para la calidez. Carolina ni siquiera nos miró a los ojos. Nos sonrió, claro, porque había fotógrafos cerca. Pero fue una sonrisa automática, vacía. Nos sentaron al fondo. Literalmente. Una mesa junto al servicio, detrás de un set de columnas florales que bloqueaban la vista hacia la pista principal. No estábamos en la lista de los importantes, eso era evidente. Pero lo que más me dolió no fue eso, sino la manera en que Carolina habló de Gabriel. Durante el discurso improvisado que dio antes del brindis, uno que todos esperábamos fuera emotivo o al menos, agradecido, empezó a hablar de su prometido como el salvador de la empresa familiar. Él fue quien tuvo la visión, la estrategia, la valentía, decía, y todos asentían, fascinados por la narrativa que ella construía. Lo insoportable fue lo que vino después. Afortunadamente ahora estamos rodeados de personas que suman, que tienen verdadero valor profesional, dijo, haciendo una pausa significativa. Ya no dependemos de impulsos emocionales o decisiones poco racionales. Ahora hay liderazgo real. Lo dijo mirando en nuestra dirección. No directamente, claro. Carolina era más sutil que eso. Pero sus palabras eran bisturís diseñados para herir con elegancia. Gabriel no reaccionó de inmediato. Se limitó a sostener mi mano bajo la mesa, con los nudillos tensos. Yo sentí el calor subirme al rostro, la sangre agolpada detrás de los ojos. No podía creer lo que acababa de oír. Ella sabía. Tenía que saber. Quizá no con detalles, pero algo en su tono dejaba claro que estaba haciendo un esfuerzo deliberado por borrar a Gabriel de la historia. Lo estaba borrando de la narrativa del éxito familiar, aun sabiendo, o sospechando, que él había sido el verdadero salvador financiero de la empresa. Había pasado meses negociando discretamente con acreedores, inyectando capital con condiciones blandas para que su padre no perdiera el legado de su vida. Y todo eso lo había hecho sin esperar nada a cambio. Nada más que un mínimo de respeto. Ni siquiera gratitud. Solo reconocimiento. Pero en lugar de eso, recibió desprecio. Ahí, en esa mesa oculta entre cortinas y adornos florales, sentí como se rompía algo fundamental. No solo en mí, sino también en Gabriel. Vi como el brillo en sus ojos se apagaba poco a poco mientras fingía escuchar la música, mientras apretaba la mandíbula y respiraba por la nariz para contener la rabia. Yo no pude contenerme tanto. ¿Estás bien?, le susurré. Estoy bien, respondió, pero su voz estaba hueca. No lo estaba. Ninguno de los dos lo estaba. Esa noche, cuando volvimos a casa, no hablamos por varias horas. Nos sentamos en silencio, todavía vestidos de gala, como si estuviéramos atrapados en una escena que no queríamos haber protagonizado. Hasta que Gabriel dijo con una voz más fría de lo que jamás le había escuchado. No fue un descuido. Fue intencional. Ella sabía. Y aún así me borró. Ahí lo supe. La traición no había sido un malentendido. Había sido un acto calculado. Una forma de humillación pública envuelta en seda. Y yo por primera vez sentí que ya no podía justificar nada más. Lo que Carolina había hecho no fue solo despreciarnos. Fue silenciar una verdad para seguir alimentando su propio mito. Y en el proceso, rompió cualquier lazo que aún nos mantenía atados a esa farsa de familia. El momento en que todo se quiebra no siempre llega con gritos o portazos. A veces es una mirada, un silencio, una palabra que no se dice. En mi caso, el punto de quiebre llegó una semana después del evento, en la cocina de mi casa, mientras secaba los platos y Gabriel, desde el comedor, revisaba unos documentos.
Yo llevaba días rumiando todo. La forma en que Carolina nos había invisibilizado. El silencio cómplice de los demás. El nudo en mi pecho no desaparecía, se hacía más denso. Intentaba convencerme de que debía dejarlo pasar, de que ya conocía a mi familia, que no debía sorprenderme, pero no podía. Algo dentro de mí estaba cambiando. Hoy me llamó tu madre, dijo Gabriel de repente sin levantar la vista. ¿Y qué quería? Preguntarme si había hablado contigo sobre lo de Carolina, que si te estaba influenciando demasiado. Que entendiera que era una noche especial para ella y que no todo gira en torno a nosotros. Me quedé inmóvil. El paño de cocina en mis manos se humedeció tanto como mis ojos. Eso dijo. Sí. Que deberíamos ser más comprensivos. Que no hagamos drama por detalles insignificantes. Ahí lo supe. Nadie más iba a defendernos. Nadie iba a decir, lo que pasó fue cruel. Lo sentimos. Nadie iba a reconocer la traición, porque para ellos no fue tal. Fue normal. Fue justificable. Ese fue mi punto de quiebre. Solté el trapo sobre la encimera y me senté frente a Gabriel. Él me miró por fin, como si supiera lo que venía. Estoy cansada, dije con la voz baja. Cansada de mendigar respeto. De justificar lo injustificable. De que tengamos que ser los que entienden, los que perdonan, los que no reaccionan. No puedo más. Gabriel asintió despacio. Pero yo no había terminado. ¿Sabes qué es lo peor? Que me siento culpable por sentirme así. Que una parte de mí aún quiere llamar a mi madre y pedirle perdón, como si hubiera hecho algo malo. Como si exigir respeto fuera una ofensa. Gabriel se inclinó hacia adelante. Es lo que te han enseñado desde siempre. Que ser parte de esa familia requiere que te calles. Que aguantes. Que te hagas pequeña. Y tenía razón. La lealtad me había mantenido en silencio demasiadas veces. La culpa me había hecho ceder, una y otra vez en nombre de la armonía familiar. Pero esa armonía era solo una máscara para el control. Una armonía que solo existía si yo desaparecía un poco más cada día. Tomé aire. Me dolía el pecho. Me dolía el alma. No quiero que mis hijos crezcan creyendo que está bien ser tratados así, dije. No quiero que piensen que el amor está condicionado al sacrificio constante de uno mismo. Gabriel me miró como si estuviera viendo algo florecer. Y quizás lo estaba. Porque en ese momento algo dentro de mí despertó, dignidad. Coraje. Límite. Entonces basta, dijo él con firmeza. Basta de estar disponibles para quien no sabe vernos. Basta de poner la otra mejilla. Ya no somos los mismos de antes. Y no tenemos que seguir fingiendo que esto es normal. Era eso. No más fingir. La ruptura no fue un estallido. Fue una afirmación tranquila, decidida. Fue la certeza de que seguir soportando no era amor, era autoabandono. Esa noche no lloré. Por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Me acosté sintiendo que, aunque doliera, había dado el primer paso hacia algo que no conocía bien, pero que me resultaba urgente, el respeto propio. Y aunque la familia que me crió quizás no lo entendiera, sabía que la familia que estaba construyendo con Gabriel merecía algo mejor. Y yo también. Lo más difícil de todo esto no fue entender que mi familia nunca me había valorado plenamente. Lo más difícil fue tener que mirarlos a los ojos, sabiendo que después de lo que iba a decir, ya no habría vuelta atrás. Fue una tarde de domingo cuando decidí enfrentarlos. Llamé a mi madre, a mi padre y a Carolina, y les pedí que vinieran a casa. No les dije el motivo. Solo que necesitaba hablar. Sabía que si lo anticipaba, inventarían excusas, evitarían el momento. Así que lo forcé. Llegaron todos juntos como si aún fueran una unidad indisoluble. Carolina ni siquiera me saludó con un beso. Me miró con ese aire de superioridad que siempre había llevado como escudo. Yo temblaba por dentro, pero mi voz se mantuvo firme cuando les pedí que se sentaran en la sala. Antes de que digan nada, comencé, necesito que me escuchen. Sin interrupciones. Mi madre hizo un gesto para hablar,
pero la detuve con una mano. Ya no más silencios. Ya no más postergarme para mantener la paz. Durante años he hecho lo posible por pertenecer. Porque me vean. Porque me quieran como soy, aunque siempre me han dejado claro que no soy suficiente. Que soy la difícil, la sensible, la que exagera. Pero lo de la boda de Carolina fue el límite. Nos trataron con desprecio. Nos ignoraron, nos relegaron. Como si fuéramos un estorbo. Mi padre bajó la mirada. Carolina cruzó los brazos desafiante. ¿Y ahora vienes con este drama? ¿Solo porque no estuviste en una mesa principal? Dijo. Me reí. No por humor, sino por la ironía amarga de su reacción. ¿Eso crees? Que esto es por una mesa. Esto es por cada vez que hiciste comentarios hirientes sobre Gabriel. Por cada ocasión en que me excluiste de decisiones familiares. Por los susurros en las comidas, las miradas condescendientes. Y sí, también por esa boda. Porque fue la gota que colmó un vaso que lleva años llenándose. Siempre has sido tan melodramática, espetó Carolina, rodando los ojos. Y tú tan cruel, aunque lo disfraces de sinceridad, repliqué sin temblar. Me volví hacia mis padres. Lo que más duele no es lo que ella hace. Es su impunidad. Es que ustedes lo ven y callan. Lo justifican. Nunca he pedido que escojan entre sus hijas, pero ya no estoy dispuesta a quedarme callada para mantener el equilibrio de un sistema que solo me desgasta a mí. Gabriel entró en la sala en ese momento. Había estado escuchando desde la cocina, respetando mi decisión de hacerlo sola, hasta que vio que me sostenía firme. ¿Puedo decir algo?, preguntó. Yo asentí. Sé que nunca les caí bien, comenzó. Lo noté desde el principio. No soy tonto. Pero lo acepté porque amo a su hija y pensé que con el tiempo cambiarían. Me equivoqué. Lo que no entienden es que mientras ustedes se esforzaban por hacerme sentir pequeño, yo estaba trabajando silenciosamente para salvar la empresa familiar. Se hizo un silencio tan espeso que se podía cortar. ¿Qué estás diciendo?, preguntó mi padre. Digo que cuando el prometido de Carolina vino a pedirme ayuda financiera porque el negocio estaba al borde del colapso, acepté. No porque confiara en ustedes, sino porque vi potencial en él. Y también porque pensé que si contribuía al bienestar familiar, me mirarían distinto. Carolina empalideció. ¿Estás diciendo que soy el inversionista principal detrás de su expansión?, afirmó Gabriel. Sin mí, ese proyecto no hubiera despegado. Mi madre se llevó una mano al pecho. Mi padre murmuró algo que no entendí. Carolina, en cambio, se levantó como si la silla quemara. Mentira. Tú no tienes ese poder. Gabriel sacó su celular y mostró el documento firmado. La confirmación del contrato. El nombre de la empresa. Su participación. Carolina se hundió en el sofá. No lloró. Pero no habló más. Yo la miré sin rencor, pero con una claridad que nunca había tenido. El problema nunca fue Gabriel. Fue que ustedes se negaron a verlo como algo más que el esposo de la hermana incómoda. Y ahora, cuando ya no pueden negar su valor, sienten que perdieron el control. Me puse de pie. Ya no estoy disponible para este tipo de relación. No voy a seguir fingiendo que todo está bien cuando me duele. Si me quieren en su vida, será bajo nuevas condiciones, con respeto, con límites, con reciprocidad. ¿Estás diciendo que vas a alejarte?, preguntó mi madre, casi en un susurro. Estoy diciendo que voy a cuidarme, respondí. Y si eso significa distancia, entonces sí. Porque no voy a seguir sacrificándome para ser aceptada. Nadie respondió. No había nada más que decir. Los acompañé hasta la puerta. Nadie me abrazó. Nadie dijo lo siento. Pero tampoco me derrumbé. Cerré la puerta sabiendo que, aunque me temblaban las piernas, había hecho lo que llevaba años postergando, hablar mi verdad, sin pedir permiso. Después de aquella confrontación, la calma que sentí no fue inmediata, pero sí profunda. Era como si por primera vez en mi vida, hubiese elegido protegerme a mí misma, en lugar de mantener una paz que solo beneficiaba a los demás.
Establecer límites con mi familia fue más que decir no. Fue reaprender cómo existir sin miedo a su desaprobación. Empecé por lo más básico, el silencio. No respondí a los mensajes pasivo-agresivos de mi madre, ni a los intentos de mi padre de restablecer el diálogo sin hacerse cargo del daño. Sabía que si contestaba sin que ellos asumieran responsabilidad, caería de nuevo en el mismo patrón de siempre, yo cediendo, ellos ignorando. A Carolina no la volví a ver en semanas. Me escribió una vez, no para disculparse, sino para justificar su comportamiento. Un mensaje largo donde se describía como malinterpretada y presa de las tensiones del momento. Lo leí solo una vez y luego lo borré. No necesitaba sus excusas disfrazadas de justificación. Necesitaba distancia. La resistencia, como era de esperarse, llegó pronto. Mi madre se presentó un día sin avisar. Golpeó la puerta con fuerza como si su presencia fuese incuestionable. Gabriel la vio por la mirilla y me preguntó si quería que la dejara pasar. Le dije que no. Fue un momento duro. Una parte de mí, profundamente entrenada para complacer, gritaba por abrir esa puerta. Pero otra parte, más nueva, más fuerte, sabía que hacerlo sería traicionarme. No puedo hablar contigo si no estás dispuesta a escucharme sin minimizar mi dolor, le escribí después. Necesito respeto, no imposiciones. No respondió. Pero entendió el mensaje. Desde entonces cada decisión ha sido una reafirmación de mi nueva postura. Rechacé la invitación a la siguiente reunión familiar. No con rabia sino con claridad, estoy priorizando mi salud emocional. Tal vez en otro momento. Bloqueé los comentarios maliciosos en redes y silencié los grupos familiares donde siempre era blanco de burlas sutiles. No era venganza, era higiene emocional. También comencé terapia. Por primera vez en años, alguien me escuchaba sin juzgar, sin interrumpir, sin decirme que exageraba. Fue allí donde entendí que mis límites no eran castigos, sino actos de amor propio. Gabriel, siempre paciente, me acompañó en cada paso. Me animó cuando dudaba, me sostuvo cuando flaqueaba. A veces, su sola mirada bastaba para recordarme por qué estaba haciendo todo esto. Mi familia intentó manipularme con la culpa, tu padre está enfermo, y si algo le pasa a tu madre, la familia es lo único que tienes. Pero yo ya no reaccionaba con miedo. Respondía con honestidad. Los amo, pero no puedo volver al mismo lugar emocionalmente inseguro. Si quieren que regrese, será bajo nueva. Establecer límites no fue un acto heroico. Fue doloroso. Me sentí sola a veces. Dudé. Lloré. Pero cada vez que respeté mi voz interior, cada vez que dije basta sin levantar la voz, sentí una paz que nunca antes había conocido. No estaba alejándome de la familia por orgullo. Me estaba acercando a mí misma por primera vez. Y eso para mí lo cambiaba todo. Durante mucho tiempo confundí el deber con el amor. Creí que estar presente en cada cumpleaños, cada reunión familiar, cada llamada incómoda era una forma de demostrar cariño. Así me criaron, las emociones se ocultaban, los conflictos se callaban y la familia siempre venía primero, incluso cuando esa familia me rompía por dentro. Pero después de establecer límites, me encontré ante una pregunta mucho más difícil: ¿quedaba algo entre ellos y yo más allá de la obligación? La respuesta me golpeó con fuerza: no. No había afecto auténtico, solo un guión que me habían obligado a interpretar toda mi vida. El papel de la hija leal. La hermana comprensiva. La mediadora eterna. Y estaba agotada. Elegir la paz no fue una decisión rápida. Me debatí con culpas heredadas, con la voz de mi madre en mi cabeza repitiendo: las familias no se abandonan, como si defenderme fuese una traición. Pero la verdadera traición había sido hacia mí misma, durante años, al permanecer en un entorno que apagaba mi luz. Lo comprendí con claridad una mañana, al despertar sin ansiedad por un mensaje, una llamada, un comentario pasivo-agresivo. Silencio. Y dentro de ese silencio, encontré algo que nunca había sentido con ellos: tranquilidad. Empecé a construir una vida sin esa carga constante. Más ligera, más honesta. Los domingos dejaron de estar llenos de compromisos familiares que me drenaban.
Ahora los compartía con Gabriel, paseando por el parque, cocinando juntos, leyendo en silencio. Era tan simple y tan profundamente reparador. Me rodeé de personas que me aceptaban sin condiciones. Amigos que no medían mi valor por lo que podía soportar, sino por lo que me atrevía a ser. Y con cada semana que pasaba, algo en mí sanaba. Claro, hubo momentos de duda. Días en los que la nostalgia golpeaba, en los que recordaba risas pasadas, celebraciones antiguas. Pero al mirar con honestidad, esas memorias venían teñidas de esfuerzo, de incomodidad, de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Elegir la paz significó renunciar a una imagen idealizada de la familia, pero también abrir la puerta a una nueva identidad, la de una mujer que se prioriza, que ya no se define por los vínculos que la lastiman. Hoy no necesito una silla en su mesa para sentir que valgo. Ya no busco validación en sus gestos tibios ni en sus palabras envenenadas de cordialidad. He construido mi propio hogar emocional. Uno donde la paz no es negociable. Donde el amor no exige renuncias constantes. Donde puedo respirar sin miedo a ser herida. No todos entenderán esta elección. Algunos la llamarán egoísmo, otros ingratitud. Pero solo yo sé lo que costó llegar hasta aquí. Solo yo sé la batalla que libré para proteger mi bienestar. Y aunque a veces duela, aunque la herida aún palpite, sé que elegí el camino correcto. Porque esta vez, elegí mi paz por encima de su aprobación. Y por primera vez en mi vida, eso fue suficiente. Han pasado varios meses desde la última vez que estuve en la misma habitación que mi familia. No ha habido llamadas, ni mensajes, ni intentos reales de reconciliación. Al principio el silencio dolía como una herida abierta, pero con el tiempo se convirtió en una bendición. Aprendí que el silencio también puede ser una forma de respeto hacia uno mismo. Durante años confundí resistencia con fortaleza. Pensé que aguantar era sinónimo de amor, que aceptar migajas emocionales era parte de ser hija, hermana, parte de un todo que en realidad solo funcionaba mientras yo renunciaba a mí misma. Pero ahora lo veo con claridad. Crecí en un sistema en el que la lealtad era exigida, no ganada, en el que el amor venía condicionado a la obediencia y al silencio. Lo que una vez llamé familia, era una estructura frágil, sostenida por apariencias, manipulación y el miedo al conflicto. Después de todo lo que ocurrió en aquella boda, la humillación, el desprecio y finalmente la revelación, algo se rompió definitivamente en mí. Pero en esa ruptura también hubo espacio para algo nuevo, la reconstrucción. En ese proceso, Gabriel fue mi ancla. Su forma serena de estar presente, su amor sin condiciones y sobre todo, su fe en mí, me ayudaron a descubrir partes de mí misma que nunca antes había escuchado. Su presencia no solo me salvó de una familia que nunca me valoró, me recordó que yo también merecía amarme así. Ahora, la palabra familia ha adquirido otro significado para mí. Ya no está ligada a la sangre ni a los lazos impuestos. Mi familia la construyo día a día con quienes me ven, me escuchan y me respetan. Con quienes celebran mis límites en lugar de burlarse de ellos. He vuelto a terapia, no para arreglarme, sino para comprenderme. Para soltar culpas que nunca me pertenecieron y dejar de cargar las expectativas ajenas como si fueran parte de mi identidad. He aprendido que sanar no significa olvidar, sino recordar sin que duela, sin que me haga temblar la voz al contarlo. Hay días en los que aún me sorprende lo lejos que he llegado. Me miro en el espejo y reconozco a una mujer diferente, una que ya no necesita aprobación ajena para sentirse suficiente. Una que se dio el permiso de elegir su bienestar, aunque eso significara decepcionar a todos los demás. De mi cuñada, supe que la caída fue dura. Perdió respeto, credibilidad y, en parte, la confianza de su prometido. Pero no me alegro de su desgracia. No deseo venganza ni represalias. Solo quería, desde el principio, respeto. Y si tuvo que aprenderlo a través de la humillación pública, no fue porque yo lo provocara, sino porque el desprecio con el que nos trató tenía consecuencias. Hoy no busco reconciliaciones forzadas ni cierres dramáticos. Aprendí que no todo vínculo necesita restaurarse para poder sanar. A veces la mayor paz viene de aceptar que ciertas personas no tienen lugar en la versión más plena y libre de ti. Y esa soy yo ahora. Plena. Libre. No porque todo esté resuelto. No porque haya olvidado el dolor.
sino porque tomé decisiones difíciles con la intención firme de proteger lo más valioso que tengo, mi paz. Esa noche de la boda marcó un antes y un después. No por la revelación en sí, sino porque fue el momento en el que me di cuenta de que ya no estaba dispuesta a vivir minimizada. Ahora camino con otra postura, otra mirada, otro corazón. Uno que ya no suplica ser visto, sino que se honra a sí mismo sin miedo. Mi historia no terminó con gritos ni con abrazos de reconciliación. Terminó con un suspiro profundo. Y con la decisión de comenzar de nuevo. Por mí. Para mí.